Y bueno, esto que vimos en medios, esto que platicamos, los que están ahí con su libretita tomando notas son los estadounidenses, ¿no? Y ahí viene Marco Rubio a querer intercambiar también, pues, de repente, pues, cartas con México, ¿no? Con sus reglas. Deberíamos tener un frente común que no lo hay. Ya hubo una serie de escándalos, de denuncias de la oposición sobre ciertos personajes de lo que antes era el gobierno, de la oposición, que están pidiendo una intervención directa de Estados Unidos, ¿no? Ya está, hay una senadora, hay otras voces que están haciendo lo mismo, medios alternos que también lo están pidiendo, y eso no ayuda nada en el proceso de negociación con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es precisamente donde ellos pueden utilizar su capacidad de disuasión, su capacidad de presión para poder romper el frente que tendría que tener el país y negociar de uno a uno. Vamos a llegar a una negociación desfavorable, no solamente por la política arancelaria que están teniendo con todo el mundo y con México, con esta revisión del TEMEC, y también vamos a tener, por supuesto, pues una serie de información, se va a filtrar información, y esa información no necesariamente va a venir de las fuentes de los Estados Unidos, sino de actores políticos mexicanos que de alguna manera van en contra de los intereses del país. Entonces, pero eso es parte del debate político muy bajo que tenemos. Así es, y seguramente argumentarán, bueno, no hay condiciones con México y pues podríamos pensar que esto es un tema aislado, pero no, se agarran de estos argumentos justamente para tomar decisiones que afectan a nuestro país en materia económica sobre todo, y por eso lo planteas. Decisiones unilaterales, Michelle, deberíamos estar en una delegación muy grande de representantes mexicanos con ellos, deberíamos estar platicando cómo poder solucionar estos grandes temas, este diálogo que se ha interrumpido, que hoy en día parece ser que se está reactivando en temas de seguridad. Eso es lo que tendríamos que estar, y no hablando de casas, no hablando de que lo empujaron. Eso me parece debería de estar en un segundo término, porque estamos en una situación, en una coyuntura muy complicada del país. El país se está definiendo en el contexto regional con América del Norte, y también tendríamos que estar buscando el plan B o C de qué va a pasar o qué vamos a hacer en caso de que esto no funcione. Así es. Viene, como ya lo mencionábamos, Marco Rubio esta semana, secretario de Estado de Estados Unidos, y en un comunicado ellos adelantaron que vienen a firmar un pacto de seguridad. Me parece, desde mi punto de vista, Adolfo, usted tiene también su mejor opinión, que México ha atendido las necesidades que también ha servido para tener sus propias necesidades de seguridad y ha dado cuentas, buenas cuentas, al menos si lo comparamos con la administración de López Obrador. Por supuesto, nada que ver, es decir, revisamos el primer año del expresidente Obrador, pues no había tantos operativos, tanto intercambio de información, tantas acciones muy específicas, y lo que estamos viendo hoy en día es eso, lo están anunciando en la mañanera, no son cifras que se les ocurren, son cifras que son parte de estas estrategias de neutralización de estos blancos que están ahí y que posiblemente se quisiera hacer más, pero no se puede hacer más, porque si se quiere hacer más, podemos caer en lo que se llamó la guerra contra el narcotráfico, lo de la guerra de Calderón, ¿no? Entonces, son muy cuidadosos, pero yo pienso que sí están haciendo las cosas, y si no actuamos en consecuencia, pues vamos a tener decisiones unilaterales de Estados Unidos que nos van a poner pues contra la espalda y la pared. ¿Consideras que lo que dijo Ted Cruz en la embajada estadounidense aquí en México, de que México debe aceptar ayuda de Estados Unidos, es un adelanto a lo que quiere Marco Rubio pues en este pacto? Vienen a establecer condiciones, ya lo dijo la presidenta, no, México es un país soberano, es un país que tiene las capacidades para trabajar, sí podemos colaborar, pero no podemos someternos, porque si nosotros nos doblamos a la primera, Michelle, pues ya no va a haber un regreso, se van a imponer una serie de decisiones arbitrarias, una serie de decisiones asimétricas, y eso va a ser muy difícil que lo podamos revertir en mesa de negociaciones en el futuro. Para mí es importante preguntarte esto porque tienes esa gran expertise para obviamente responder a esta pregunta. Algunos podrían considerar que esto que defiende tanto la presidenta Sheinbaum, la soberanía y el tomar nuestras propias decisiones, es malo porque necesitamos ayuda. Por lo que escucho, creo que está haciendo bien la presidenta en decir, a ver, pues tenemos que emprender la lucha desde México. México, ¿no? Es un país soberano, México tiene las capacidades, hay mucha tarea por hacer, y no es que yo esté echándole porras a la presidenta, están haciendo un buen trabajo, se necesita más, sí, se necesitan recursos, sí, se necesita cooperación, sí, pero tiene que ser desde la perspectiva de la seguridad de México y desde la perspectiva nuestra, porque si nosotros les damos el control a las agencias de seguridad o las agencias de inteligencia de Estados Unidos, pues entonces el día de mañana van a hacer lo que ellos quieran con nosotros. Como dices tú, no
habrá marcha atrás. No hay marcha atrás, una vez que les abres la puerta ya no los vas a poder sacar. Así es, pues ahí está la visita y bueno, habrá otro, no se ha filtrado información sobre qué es lo que viene o aspira Marco Rubio, hay muchos temas, sin duda la presidenta preparará un gabinete especial en el recibimiento del secretario de Estado, que al final es el representante de Donald Trump. ¿Qué esperar de esta reunión? Mira, anteriormente estas reuniones, Michelle, eran protocolarias, porque ya los equipos técnicos trabajaban, había agendas, había un trabajo de comunicación y solamente se ajustaban algunos documentos, se firmaban, se anunciaban y la prensa. Pero en esta ocasión, conociendo al señor Trump, que tiene una situación diferente, compleja en términos de negociación política, me parece que se viene a negociar. Y se viene a negociar porque también México no ha aceptado las condiciones que nos han estipulado. No hay que olvidar lo que está sucediendo con Venezuela, no hay que olvidar lo que está sucediendo en el Caribe, no hay que olvidar pues los drones que han sobrevolado el territorio mexicano, los destructores que han pasado por nuestras costas. Esos son también elementos de disuasión y de presión política. Lo de Venezuela no es gratuito. También hay un mensaje. ¿Ajeno? No, no es ajeno. Es un mensaje para toda América Latina, es un mensaje para México, en donde o cooperas por la buena o cooperas bajo una presión que ya conocemos todos. Bien, pues me está comiendo la pausa en estos momentos. Adolfo, ¿te quedas conmigo tantito? Con mucho gusto. Regresamos en esta importante charla con Adolfo Laborde. Ya volvemos. Y continúa aquí en cabina y le agradezco mucho a Adolfo Laborde, internacionalista. Nos da la oportunidad de seguir platicando con esta tarde. Hablábamos, Adolfo, de la visita de Marco Rubio, nos comía la pausa, pero bueno, de entrada poníamos en la mesa el tema Ted Cruz, que eso le pedía a México, oye, déjanos ayudarte, ¿no? Y esta defensa que hace la presidenta, inmediatamente un comunicado vía la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, en resumen, para la gente que nos va también sintonizando, nos comentaba Adolfo Laborde que si los dejamos entrar, se pueden quedar hasta con la casa. Mira, hay que ver qué tipo de cooperación ofrecen. Son documentos que maneja la Secretaría de Relaciones Exteriores, después lo baja a los diferentes niveles de gobierno. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que quieren y si la presidenta contestó en ese tono y hay un comunicado al respecto, pues quiere decir que va en contra de los intereses de nuestro país, ¿no? Desde hace mucho tiempo está el debate de si operan o no operan las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Yo creo que sí operan. Que lo hagan de manera coordinada y legal, no lo sabemos. Hay agentes encubiertos, como en todas partes, es parte de los servicios de inteligencia de cualquier país, lo hacen para poder neutralizar, recolectar información y estar preparados. En el caso de los Estados Unidos, pues ese es el gran debate. Hubo también un debate hace algunos años si iban a poder portar armas o no portar armas en los aeropuertos, todo un problemón. Lo cierto es que si la presidenta está diciendo que coordinaremos y trabajaremos de manera dual, de manera coordinada, quiere decir que la propuesta no es una propuesta que satisfaga los intereses de nuestro país. ¿Qué significa? Que ellos quieren llevar la batuta en este tipo de operaciones y eso no se puede permitir de ninguna manera en un territorio soberano como el de México. Así es. Platicábamos, Adolfo, en el corte anterior, que en materia de seguridad al menos sentimos, creo que coincidimos los dos, que México ha cumplido, ¿no? Que el secretario de Seguridad ha cumplido con lo que también se ha solicitado y con lo que se acomoda como una estrategia para hacer aseguramientos importantes, detener a criminales y llevar a prisión a muchas personas que obviamente deberían estar ahí porque hacen tanto daño a la sociedad. Y México, siento, no ha pedido mucho y lo poco que ha pedido no se le ha cumplido y quisiera ponerlo en tu cancha, por ejemplo, el tema de las armas, ¿no? Y que sigue no solo causando efecto en nuestro país, sé que siguen habiendo esos estrechos donde siguen introduciendo armas, ha habido aseguramientos no como nos gustaría ver, pero siguen introduciendo armas, pero además lo vemos en los efectos en la sociedad estadounidense, los tiroteos que siguen siendo parte del día a día en esa comunidad. Bueno, la industria armamentista, Michelle, la industria de las armas tiene un gran lobby en Estados Unidos. Hay que recordar que el sistema político de los Estados Unidos no recibe financiamiento público para las campañas políticas, cosa diferente en México. Y lo que tenemos que tomar en cuenta ahí es que estos lobbies pues financian campañas políticas. El hecho de ir en contra de estos intereses, pues lógicamente también va a desviar esas inversiones que se dan en las campañas políticas o en algún favor de algún político que defienda esas causas. Número dos, por supuesto, hay que recordar el programa Rápido
Rápidos y Furiosos de hace algunos años, que fue pues auspiciado por alguna agencia de investigación de los Estados Unidos, conjuntamente con otras, con la DEA, para ser más específico, y eso pues es parte de la dinámica de la relación que tenemos con Estados Unidos. Sin embargo, nuestro país en el sexenio pasado, gracias a los buenos oficios del ex canciller Ebrard, se denunció en las Cortes de Estados Unidos, pero bueno, es un camino muy largo. ¿Por qué es un camino muy largo? Porque bueno, tenemos ahora otro problema, que es la política restrictiva en temas migratorios de los Estados Unidos. Iba a ese tema, ahí tenemos un gran problema, porque si bien es cierto, hay muchos consulados, hay un cónsul de protección, existe el IME, a un representante del IME, no tenemos la capacidad jurídica ni los recursos para defender a todos. Entonces, yo pienso que ahí se debe de hacer mucho. Nuestro embajador ha hecho también algo, pero está rebasado porque hay muchos migrantes, porque si bien es cierto, México no ha querido enfrentar directamente esta problemática para dar paso a un acuerdo migratorio, que eso es lo que tendríamos que estar negociando, un acuerdo migratorio como aquella enchilada completa, para poder darle documentos y sacar de la clandestinidad a muchas personas, 6, 7 millones de personas. Entonces, no hay capacidades humanas, la Cancillería necesita más personal, el personal local no se le paga bien, hay problemas, hay que decirlo así, en Cancillería. Y número 3, pues la consejería pues que tenemos, pues tampoco tiene la capacidad para contratar abogados de barras, porque no puedes contratar a cualquier abogado, son abogados que puedan litigar en el Estado, no puede ser cualquier abogado y que conozcan las leyes. Entonces, es un problema, necesitamos más recursos, más capacidades y por supuesto una política migratoria específica para el tema de México con Estados Unidos. Pero además de repente pareciera que es un tema exclusivo de México, y eso que se ha perdido en la conversación, porque si hablamos de Estados Unidos y qué sensibilidad puede tener en estos momentos para llegar a una especie de acuerdo, al menos parar las deportaciones, en este entendido de que el mexicano, las mexicanas son una fuerza importante, pues le puedo poner un ejemplo recientemente, estos 2 bomberos mexicanos que van con toda la voluntad del mundo a ayudar a apagar incendios, y y los detienen, y no hubo sensibilidad alguna que al menos se les perdonara pues su estancia, todavía no comprobable de si irregular o no, pero eso exhibe mucho en qué momento emocional, por así decirlo, está Estados Unidos en esa materia, en materia migratoria. Sí, no, hay mucha incertidumbre. Yo estuve hace un mes en Chicago, y me decía un chofer de una aplicación que ha tenido mucho trabajo porque los compatriotas ya no quieren utilizar el transporte público, por ejemplo. Ya no van a los supermercados, y eso está fracturando algunas economías regionales, algunas economías de escala de muchos negocios mexicanos, y también pues existe esta histeria de en cualquier momento ser deportados. Eso por supuesto que no se debería de dar. Deberíamos estar dando paso a lo que comenté, a un acuerdo migratorio para poder sacar de las sombras a muchas personas, y en cambio pues estamos concentrados en otro tipo de debates como el tema de la seguridad, como el tema del narcotráfico, etcétera, etcétera. Así es, e incluso para México parecía prioridad el Tratado de Libre Comercio con México, con Estados Unidos y Canadá, pero no para Estados Unidos de momento, ¿no? Pero vaya que hay 2 temas, por ejemplo, relevantes. Continúa la frontera cerrada, la exportación de ganado afectando. Es más, si no me equivoco, más de 1 millón de cabezas de vaca están retenidas en la frontera en este momento. Y lo que busca la presidenta es, a través de Plan México, pues que se vayan como una reconversión, esta palabra que se ha utilizado mucho hasta para el trigo, en fin, estos sectores que se han visto afectados en su economía. Y por otro lado, pues las sanciones a productos mexicanos, ¿no? Como el tomate, el jitomate, como lo dicen acá en el Las famosas las fracciones arancelarias y no arancelarias, o las barreras no arancelarias, que se dan mucho en el comercio internacional y que sirven para proteger de manera pues muy específica, y esto es una estrategia política para poder alentar que haya un crecimiento de este sector en Estados Unidos, y por presiones también de los grupos de poder que representan a esas industrias, ¿no? El tomate, por ejemplo, hace mucho tiempo tuvimos el atún, tuvimos el aguacate, posiblemente tengamos algunos otros frentes, pero bueno, eso es parte de las estrategias de presión política que están utilizando. Los ganaderos en el norte del país aseguran que este cierre se debe a un tema exclusivamente político, porque han ofrecido algunas respuestas, sin embargo no ha habido pues alguna solución por parte de la FDA en Estados Unidos. Pues sí, son estrategias para poder presionar a México y que pueda de alguna manera establecer aperturas o un sí en algunos temas, mientras
mientras este tema esté empantanado. Yo pienso que esto va a seguir. Mientras más se acerquen estos 3 meses, octubre, vamos a tener este tipo de noticias y desafortunadamente algunos sectores estratégicos en la relación bilateral van a ser golpeados. Adolfo, la verdad hemos platicado en esta charla larguita y me da mucho gusto todos estos temas que son binacionales, que se comparten y que al final en cada estado podemos encontrar una necesidad que tiene que ver con esto que abordamos. Hablamos de la visita de Marco Rubio, este adelanto con Ted Cruz y lo que ellos podrían plantear, que queda claro, va a ser un tema de seguridad 100%, ¿no? Y tratar de avanzar en estas negociaciones que ellos aseguran es con piso parejo, pero queda claro que no. Tengo que preguntarte esto, ¿qué deberá entonces, si a esas vamos, la presidenta de México plantearle a Marco Rubio si lo que buscan son acuerdos en materia de seguridad, entre otros? Bueno, que ese es un proceso largo, es un proceso que no lo podemos acelerar porque hacerlo sería violentar el Estado de Derecho, sería caer nuevamente en lo que se criticó hace muchos años con la guerra contra el narcotráfico, no queremos caer en eso. Tienen que ser una serie de acciones consensuadas, donde el intercambio de información sea parte de la negociación, donde las acciones sean binacionales y que también pues en Estados Unidos se ataquen pues los orígenes del problema, que es el consumo. Me parece que Estados Unidos tiene que hacer mucho, tiene que trabajar mucho en Estados Unidos con el tema de la seguridad financiera y el seguimiento de los dineros, porque pues, no solamente es acá, también es allá. El tema de romper estas cadenas de suministro que existen en Estados Unidos y que parece ser que son mágicas, que pasando la frontera que la droga llega automáticamente a sus lugares de destino, y ahí también se debe de trabajar con Estados Unidos y deben de trabajar rompiendo ese tipo de estrategias pues jurídicas en algunos casos. Debemos de trabajar más también en temas de información, intercambio de información y por supuesto pues no permitir que haya una violación del suelo mexicano, porque ya lo dije, si lo permitimos en una ocasión pues posiblemente se vaya a repetir muchas veces. Así es, queda claro que México debe insistir entonces en que acepten obviamente su diagnóstico como país y que efectivamente pues si hay fentanilo y hay otras drogas es porque también tienen a sus propios vendedores y traficantes, que de eso jamás quieren obviamente hablar. Y sin duda un gran tema podría ser también, de repente, Adolfo, a ver si coincides conmigo, ya estamos por cerrar un minuto y agradecerte esta entrevista. Gracias. Pues la forma en la que van sancionando a las empresas también, ¿no? Sí. Creo que esto ha afectado a la reputación inicial, principalmente de muchas, y económicamente también, ¿no? Sí, la sanción a las empresas, Michelle, y esta incertidumbre de no querer pactar el acuerdo arancelario genera mucha inestabilidad y genera una repatriación de capitales hacia Estados Unidos, que yo pienso que está enfocado a un proceso de reindustrialización y que también va de la mano con el tema de pues tratar de sacar a mucha gente de Estados Unidos. Adolfo Laborde, gracias por esta gusto. entrevista, gracias por esta charla. Con mucho gusto. Gracias, ahí está la información, pues ya veremos qué pasa con esta importante visita a nuestro país.